Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro. Saludos desde el Palacio de Linares de Madrid, desde donde cada mes hacemos Hora América gracias a la colaboración entre Casa de América y Radio Exterior de España. Después del descanso vacacional iniciamos temporada con este programa, un programa especial dedicado al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti en el 20º aniversario de su muerte. Y nos acompañan como invitados Dolly Onetti, viuda del escritor, Eduardo Becerra, profesor de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid, Mariela Besubieski, productora del documental Jamás leí a Onetti, y Claudio Pérez, comisario de la exposición Reencuentro con Onetti, 20 años después, que se inaugurará el próximo 25 de septiembre aquí en Casa de América. En el control de sonido nos acompañan hoy Fede Lasauca y David Velasco, y también damos gracias, como siempre, a Israel Doncel, responsable de medios de comunicación de Casa de América, y en la dirección y presentación, ¿quién les habla? Teresa Montoro. Comenzamos. Hora América y Casa de América unidas por un programa mensual en Radio Exterior. Pues vamos ya a comenzar este programa especial, como decíamos, dedicado al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti en el 20º aniversario de su muerte. Onetti llegó a España acompañado de su esposa Dorotea Moore, Dolly Onetti, en 1975, procedente de Uruguay, oyendo y después de haber padecido la dictadura en ese país. Se instalaron aquí en España y ahí transcurrió todo su periplo hasta que llegó esa fecha de su desaparición. Para recordar su figura, por supuesto, hemos contado con Dolly Onetti. Bienvenida a este programa. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué supone este reconocimiento ahora, 20 años después de la muerte de Onetti? Bueno, es maravilloso. Pienso que Juan, después de tantos años, todavía está muy presente en todo. Y esto yo creo que va a renovar el interés, porque realmente es una cosa todo, van a volver a poner todo lo que fue nuestro apartamento de América en exposición, y esto puede ser muy interesante. Pues sí, porque luego hablaremos al final ya prácticamente de esa exposición, sí. Pero usted ha prestado muchas cosas para que se haga esa reconstrucción, ¿no? Todo, desvalijamos la casa, sí, todo. Y también creo que está preparando un libro, o que se va a presentar sobre Onetti. ¿Usted? Yo no. No. Sí, claro, no, pero ya está hecho. Ya está hecho, sí. Lo hicimos con Claudio, con unas entrevistas, y el formato es precioso, porque ellos hacen libros a mano, sí, muy hermosos. Para nuestros oyentes, para recordar esa figura de Onetti, hablaremos ahora después de la parte literaria, pero usted, por supuesto, después de tantos años a su lado, ¿qué recuerdos tiene o cómo podemos recordar la figura de Onetti? Bueno, para mí era el hombre que estaba en cama leyendo, simplemente porque era cómodo. Y además recordarlo escribiendo, porque me daba la gran felicidad era ver que estaba bien y que estaba escribiendo. Y cuando venía, de vez en cuando entraba alguien para verlo y funcionaba bien, los mismos reporteros cuando venían. Al final Juan le hacía la entrevista a ellos, porque no le interesaba hablar, decía, estoy harto de este Onetti, decía. Y bueno, lo que quería es, la gente que venía le contaba, le mostraba la foto de la nena y todo esto. Toda la obra usted se donó a la Biblioteca de Uruguay, ¿no? Está allí. Sí, exactamente, sí. Yo pienso que es lo que Juan hubiera querido, sí. ¿Y usted piensa que después de esos 20 años tenía que estar más presente la figura de
de su marido o realmente ocupa ese espacio literario que él merece? No, estoy muy contenta. Juan siempre decía que él no iba a sobrevivir 10 años de su muerte, y ya vamos 20, y va muy bien. Y bueno, es lo que importa, ¿no? Que siga vivo. Eso, para hablar y para ir intercambiando vamos a presentar también a Eduardo Becerra, como decíamos, profesor de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido profesor invitado en distintas universidades internacionales y es autor de libros, por ejemplo, sobre Rubén Darío y también autor de artículos como Santa María de Onetti, Autodestrucción y ficción literaria. Bienvenido también a este programa especial. Queríamos también que pusiera en valor la figura literaria de Onetti. Bueno, para mí es o sea, objetivamente y también personalmente me parece un escritor imprescindible en la literatura en español, del siglo XX. Y en este sentido, bueno, mi trayectoria también un poco profesional, vamos a decirlo así, ha estado siempre muy ligada a él, con lo cual, bueno, pues celebrar a un escritor como Juan Carlos Onetti me parece que es extraordinario. ¿Qué se puede descubrir o qué se puede decir de nuevo de Onetti o en esos años que van transcurriendo, cómo se va transformando la figura literaria? Bueno, yo diría que hay muchísimas cosas por descubrir porque me parece que no ha sido uno de los autores de estos grandes nombres de la narrativa latinoamericana contemporánea. Yo creo que ha sido un poco como no es el gran desconocido tampoco, no hay que dramatizar, pero me parece que sinceramente creo que no ha sido el que se le ha prestado la atención que merece. O sea, me parece que bueno, con el centenario de su nacimiento hubo una cierta revitalización de los estudios, pero yo creo que en efecto, como decía Dolly, su figura sigue estando presente, pero me parece a veces también que es como gracias a grandes héroes como Claudio y algunos otros que se resisten a que desaparezca ahí, ¿no? Porque me parece que sinceramente, creo que siempre se ha hablado de García Márquez, de otros tantos autores que son extraordinarios, pero me parece que Onetti da para muchísimo más y creo que hay mucho que descubrir. Para Dolly, ¿por qué cree que ha podido ocurrir esto que dice el que no se haya reconocido tanto la figura o la obra literaria? Bueno, pues se dicen que él era el padre de García Márquez y de Vargas Llosa, que vienen todos un poco de ahí. Y sí, yo pienso que sí, que Juan se merece, sí. Lo vuelvo a leer y me impresiona, te juro, así después de tantos años. Sí. Pero quizá tuvo algo que ver también el hecho de que él, bueno, llegara aquí a España y tampoco hiciera a lo mejor pues una labor social en el sentido de sociedad, ¿no? De salir más o comunicarse, aunque iban allí a verle, como usted ha contado, ¿no? Sí. Como los escritores pasaban por allí. Bueno, el hecho de venir a España lo ha consagrado, porque si se hubiera quedado en Montevideo, no sé, justamente le decía a Claudio, hoy qué hubiera pasado. Bueno, hubiera imperado, estaba su genio, ¿no? Pero el trabajo de Carmen Balcells, por ejemplo, para difundir la obra y traducirlo a todos los idiomas es tan importante. Se ha traducido más de 20 idiomas, está traducido, ¿no? ¿Qué países tienen más interés por Onetti? Francia y Alemania, aunque parezca raro, y Italia también, sí. Inglaterra no tanto. ¿Y qué obras son las que más se busca o ha ido cambiando el gusto también? Porque depende de los años, digamos que nos aproximamos a una obra u otra. ¿Cuáles destacaría, por ejemplo? No, yo creo que me parece que hay bastante consenso en que me parece, bueno, es una opinión personal, pero creo que compartida por mucha gente, ¿no? O sea, yo creo que las dos grandes novelas para mí son La vida breve y El astillero, y creo que también se le reconoce indiscutiblemente por ser un extraordinario cuentista, y yo destacaría que para mí Onetti, sin ningún tipo de exageración, para mí es el mejor escritor en español en el género de la novela corta, indudablemente. Yo creo que no hay
una novela, una nouvelle, como dicen los franceses, una novela corta como Los adioses, publicada en español. Y lo creo sinceramente, no es porque estemos aquí hablando de Onetti y si estuviéramos hablando de otro diría otra cosa. No. Creo que Los adioses es como el gran texto de ese género, que no es un género muy visitado ni muy reconocido en el contexto de la literatura en español, pero Onetti lo manejaba extraordinariamente y creo que Los adioses es la gran obra de ese género. Y también hablábamos antes de esa influencia en Gabriel García Márquez, pero también con ese territorio mágico que él creó y sobre el que usted ha escrito, es de Santa María, sí. ¿no? Sí, yo un poco retomando también la pregunta que antes le hacía a Sadoly, yo creo que es verdad que sí influyó. Parece que los autores del boom, aparte de extraordinarios escritores, fueron unos personajes que dominaban extraordinariamente bien la escena pública. Y a Onetti eso nunca le interesó, creo yo, ¿no? Daba toda la impresión de que no le interesaba. Entonces yo creo que eso sí influyó mucho. También me parece que su literatura es menos espectacular que la de otros autores, donde, bueno, digamos que hay ganchos más inmediatos, pero eso no quita para que sea una calidad extraordinaria. En este sentido, bueno, la singularidad siempre se ha dicho que tiene este territorio ficcional es un poco está en cómo se construye desde dentro de la propia ficción de Onetti, ¿no? O sea, que hay una novela como La vida breve donde hay un personaje que escribe y funda Santa María y a partir de ahí algo que no ocurre en otros casos. Y a la hora de escribir, tengo entendido que escribía a mano. Sí, claro, letra por letra. Letra por letra, efectivamente. Sí, escribía letra por letra, ¿no? Sí, el goce de dibujar, porque le gusta. Sí. Y además decía que al hacerlo tan lento le daba tiempo de pensar y por eso no precisaba corregir después. Eso es lo que decía. O sea, que era muy preciso, ¿no? Era muy preciso a la hora de escribir, si no tenía que corregir nada, ¿no? No corregía casi nada, ¿no? De hecho, todos los manuscritos también están en la biblioteca de Uruguay. ¿Eso qué indica a la hora de cuando un escritor es, como decíamos, tan preciso que o lo piensa tanto que luego no tiene que corregir nada? A mí siempre me ha parecido increíble que no corrigiera apenas, porque es una escritura extraordinaria. Y no, bueno, para mí, en el caso de Juan Carlos Onetti, me parece que hay un aspecto fundamental. O sea, me parece que es uno de los lenguajes más narrativos, en efecto, más precisos, más sugerentes, y su prosa tenía una calidad también extraordinaria, ¿no? Yo siempre repito, cada vez que hablo de Onetti, una frase que me encantó de Muñoz Molina, que lo dice en el documental, y que creo que es muy, muy precisa, ¿no? Que dice él siempre, es algo que yo nunca sabía cómo expresar y cuando lo oí exactamente lo que siento al leer a Onetti. Él decía que cuando lees a Onetti siempre tienes la sensación de que esa página la acaba de escribir hace un minuto, ¿no? o 20 segundos, ¿no? Sí. Una cosa como un lenguaje que está absolutamente, o sea, que no ha perdido ninguna intensidad, ninguna riqueza, ¿no? Y un lenguaje que también puede ser llevado, por ejemplo, a la pantalla en esa precisión, o es difícil. Luego, la verdad es que es difícil llevar a escritores luego en la pantalla. ¿A él le hubiera gustado o no? No tenía, porque él dibujaba muy bien, no sé si tenía... No dibujaba bien, dibujaba la letra, pero no era dibujante para nada, ¿no? Bueno, me parecía que en el documental había dibujos suyos, ¿no? Sí. Pero a él le gustaban, estaba interesado por técnicas o como el cine Bueno, a él le gustaba el cine antiguo de Bogart, pero para él no. Cuando él terminaba una novela se acabó, no le interesaba lo que pasaba con él, que hagan lo que quieran, decía. Sí, no le interesaba la reacción del público luego cuando llegaba. Le gustaba una buena crítica. Crítica, claro, obviamente. ¿De qué influencias podemos hablar en la obra de Onetti? Bueno, siempre él decía que leía una línea de Faulkner y se moría de envidia, quería dejar de escribir inmediatamente. Y bueno, para mí también hay en ese aspecto me parece que hay otro
otra aportación fundamental de Onetti, que fue un poco la recuperación que luego se consolidaría después en la literatura argentina, de Roberto Al, Sí. que era un autor para mí extraordinario, que, bueno, pues digamos dentro de esa tradición un poco, no sé, de las bellas letras argentinas, era un escritor, un autor un tanto despreciado, porque se decía que era descuidado, que escribía mal, etcétera. Y yo creo que esa es otra de las grandísimas aportaciones de Onetti, ¿no? La recuperación de una figura que luego, ahora mismo en Argentina, ha habido toda una recuperación de su figura desde hace 10 o 15 años, ¿no? Ese es otro aspecto fundamental. Yo creo que lo usaba mucho Céline, Sí. Camille, bueno, o sea, yo creo que era desde luego un autor muy atento digamos, a la gran tradición occidental de la novela, no específicamente en español, iba mucho más allá. Y luego la novela policíaca, por supuesto, Sí, que también, claro. un género que a veces se considera menor, pero él lo reivindicó. Y, por ejemplo, hablábamos de su estancia aquí en España, pero su figura en Uruguay, bueno, por ende, como hablaba de Argentina, ¿cómo está considerada allí en Uruguay? Porque él ya no volvió. No volvió, no volvió. Bueno, supongo que lo siguen admirando y queriendo, ¿no? Obvio, no es uruguayo, debería ser así, ¿no? Pero digo, al margen de que efectivamente su obra está en la Biblioteca de Uruguay, que se puede Sí. consultar, pero ha habido homenajes, recuerdos, o es algo también que falta, ¿no? Bueno, un poco O falta, nadie sí. es profeta en su tierra. Bueno, es lo que pasa, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Le han hecho algunos homenajes que yo estuve presente, sí. Pero yo estuve presente cuando presenté los manuscritos, ahí se hizo un homenaje, sí, pero poco. Y en cuanto, digamos, a la consideración literaria, ¿creen que también falta ese reconocimiento allí en Uruguay? Bueno, yo en Uruguay, vamos, yo hablaré un poco en general. Me parece que es un autor que, sinceramente, pienso que se le debería haber prestado más atención. Te digo porque, por ejemplo, Benedetti era muy amigo suyo, y Benedetti parece que de alguna forma, no sé si tuvo más ese reconocimiento, quizá porque volvió, ¿no? Sí, bueno, me parece también que, bueno, son coordenadas muy diferentes y digamos, y registros también muy diferentes. O sea, me parece que Benedetti, digamos, que tiene otro modelo literario que alcanza mucho más directamente al público, con un discurso político más explícito, que no digo que no lo tuviera Onetti. Bueno, en ese sentido yo creo que también influye, y yo creo que sinceramente si estamos de acuerdo en que, digamos, un poco la evolución de la literatura está derivando un poco hacia lectores menos exigentes, etcétera, desde luego que Onetti no encaja muy bien ahí. O sea, me parece, no sé, Vargas Llosa a mí me parece un escritor extraordinario, me parece que tiene un registro que puede llegar como a un público más amplio, y etcétera, ¿no? Pero desde luego Juan Carlos Onetti es un autor, yo lo he comprobado también cuando a veces lo he puesto en mis clases, etcétera, que es un lector, o sea, exige un lector bastante más entregado, quizá. Sí, entregado y más dispuesto a hacer esfuerzos. Pues estamos aquí con nuestros primeros invitados, con Dolly Onetti, la viuda del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti,
y con Eduardo Becerra, profesor de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid, hablando tanto de la vida más personal de Onetti, también la parte literaria, y estábamos escuchando música y yo quería recordar que Dorotea Moore, Dolly Onetti, usted es música, es violinista. Sí. Y ha estado durante mucho tiempo en la orquesta de... Sí, de la ópera, sí. Estuve 16 años, sí. Me jubilé ahí, sí. Y quería saber cómo era esa conjunción entre una música y un escritor. Bueno, él decía que era muy sano que un matrimonio tuvieran oficios distintos y que no se vieran dentro de ese. Y bueno, pero Juan era muy músico, como sabía mucho de pintura, sabía muchísimo de música. Cuando yo tocaba en el Sodre, él escuchaba todos los sábados un concierto largo con una sinfonía, y cuando yo volvía me comentaba. Pero para él lo más importante era Gardel, hablando de música, ¿no? Ah. Sí. Bueno, y escribir, supongo que tenía ahí toda su pasión también, ¿no? Sobre todo. Sobre todo, ¿no? Absolutamente, sí. También, bueno, a veces se recuerda por el hecho de que fuera los últimos años un hombre permanentemente acostado. Eso ha llamado mucho la atención, ha llamado su momento, y no sé si eso también a la hora de la figura literaria ha tenido algún peso, ¿no? Porque... Bueno, es una mitología que se cita mucho y, bueno, me parece que hay es muy coherente, ¿no? con ciertos aspectos de su novelística, ¿no? Una novelística muy de espacios cerrados, de gente un poco apartada, ¿no? Que gusta mucho de ciertos ambientes, pues eso, cerrados, oscuros, etcétera. Y bueno, me parece además que, si no recuerdo mal, que si no que Dolly me corrija, me parece que esto venía casi de la infancia, que el de niño se encerraba en un armario a leer, etcétera. O sea que esto también, esta claustrofilia, como se ha dicho alguna vez, es algo que también está muy presente en su literatura. O sea que eso es también una parte influyente, ¿no? A la hora de... Sí. Porque recrear espacios, digamos, estando en un sitio sin salir debe ser complicado, ¿no? Bueno, yo creo que él ¿No? lo hacía muy bien, ¿no? Absolutamente, es lo mejor que hay. Sí. Pues decía Muñoz Molina que la mejor manera de leer a Onetti era acostado en la cama y con el tiempo disponible. Lo entendía, sí. Y los estudiantes antes hablaban, ¿no? A la hora de hacerlo, ¿cómo entienden la figura de Onetti? Pues no lo sé muy bien. No experimenté un par de veces, pero no. Yo creo que lamentablemente hay como una especie de cierta ajenidad. Sí es cierto que al estudiante o a la estudiante que le llega, digamos que se vuelve incondicional de inmediato, ¿no? O sea, pero vamos, no es, digamos, como un autor que enseguida la gente se entrega a él, por decirlo así. No, yo una vez me pasó una cosa que me sorprendió, que bueno, di un curso, en un momento que había una lectura de La vida breve de Juan Carlos Onetti, y luego había un par de lecturas más que a mí me parecían que iban a resultar muchísimo más complicadas y difíciles para los estudiantes. En cambio, todos me dijeron que lo que más difícil le había resultado era La vida breve. ¿Sí? O sea, como sí, entonces hay como una cierta distancia que a mí me sorprendió. Pero bueno, sí es cierto que la gente que le gusta y que son lectores exigentes, y una vez que entran en contacto con su obra, también es cierto que les engancha. Habíamos hablado antes de esas traducciones a más de 20 idiomas y hablaba Dolly también de los países donde gusta más. En esa proyección internacional, por ejemplo, hay también muchos estudiosos que estén estudiando su obra, que hagan tesis. ¿Cómo está ahora mismo el estudio? Bueno, ahora mismo no. O sea, realmente yo creo que hubo un pico con el homenaje de 2009 y se trabajó bastante, pero no es esto a veces también va un poco por ciclos, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos en que se detiene un poco ahora y la cosa, y yo creo que ahora mismo yo no tengo mucha noticia de que haya mucha gente trabajando, ¿no?
Pero como decíamos antes, puede ser para descubrir nuevas facetas, ¿se pueden todavía bucear en su obra? Seguro, sí. Hace falta un poco... También la academia, como suele decir un poco de manera pedante, ¿no? Va por moda. Por ejemplo, pues todo el mundo quiere hacer una tesis de Bolaño, ¿no? Bueno, pues ya se pasará, ¿no? O sea, no, a mí Bolaño me encanta, pero bueno, que tampoco hay o sea, estas cosas de generalizaciones, pues ahora no... Yo de momento, o sea, tampoco controlo un área tan extensa, ¿no? Pero quizá en Francia, Estados Unidos, pero luego en España... No me parece que ahora mismo haya mucho movimiento, por decirlo así. Y bueno, entonces es importante, luego vamos a hablar también, como decíamos, de esa exposición, el dar ese empujón. ¿Hay previsto algunas cosas más para seguir recordando la figura de Onetti, aparte de la exposición? No, que yo sepa, no, después de la exposición estará mucho tiempo acá, que me parece maravilloso, que tengan tiempo la gente para venir a verlo. Y que se enteren de que está, sí. Bueno, pues como decimos ahora contaremos, pero si había alguna cosa prevista de momento, nada más. Y ya para ir terminando, me gustaría también saber, hablado de la importancia de los relatos, ¿no? Como cuentista. Sí. Realmente hay muy buenos contadores en América Latina. ¿Qué papel jugaría o en qué podemos decir que innovó de alguna manera o abrió caminos? Bueno, a mí me parece que eran unos relatos de una perfección, o sea, deslumbrante. Y hay una cosa que alguna vez se ha destacado que a mí me parece muy interesante, y esto creo que es influencia directa de Faulkner. Me parece que Onetti, no solo en los relatos, pero sobre todo en los relatos de la novela corta, para mí hay un elemento fundamental que es el dominio magnífico que tienen de personajes y narradores que no fiables, ¿no? Que esto parece una tontería, pero no fiables. Sí, o sea, que nunca se sabe si lo que está contando lo sabe muy bien, es verdad, es mentira. Entonces me parece que tanto en los cuentos, o no digamos ya en los adioses, me parece que esto ha sido posiblemente el autor que antes lo llevó a esas cotas tan altas que no eran muy normales hasta, ¿no? Digamos, un poco del narrador omnisciente, etcétera, etcétera. Y ese juego con el saber dentro de la historia, quién sabe qué, cómo lo cuenta, los desmentidos, los desmentidos de los desmentidos, me parece que eso es un juego literario que Juan Carlos Onetti lo llevó a unos niveles deslumbrantes, que a mí particularmente eso me gusta mucho. Y que se nota mucho en la calidad de los relatos. Eso me parece que es una estrategia que maneja muy bien. Usted ha recomendado algunos libros para ir terminando esta primera parte, podemos decir, y dar paso ya a nuestros siguientes invitados. Por cierto, desde luego pueden quedarse aquí para ver si luego en la segunda parte tenemos este diálogo o alguna pregunta del público. Pero para terminar, como decimos, esta primera parte, me gustaría que dijera, para llamar la atención del oyente, estamos hablando de Juan Carlos Onetti, de redescubrirlo, algo imprescindible, que quien nos está escuchando diga, tengo que ir a por ello. Sí. Bueno, El Pozo, que es la primera obra de importancia, El Astillero, o sea, La vida breve y El Astillero, luego Los adioses como novela corta, o sea, El Pozo y Los adioses como novela corta, La vida breve y El Astillero como novelas, y tiene algunos cuentos extraordinarios. Yo recomiendo, que es un cuento que me fascina, uno que se llama El infierno tan temido. Pues lo apuntamos, El infierno tan temido, para entrar en la obra de Onetti. Eduardo Becerra, profesor de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y pues ahora, Dolly Onetti, ¿usted tiene algún escrito favorito de su marido? Los adioses. ¿Los adioses? Sí. Es su recomendación, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa, y vamos a ir conociendo ahora enseguida a los siguientes invitados.
Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro. Estamos en el Palacio de Linares de Madrid, desde donde cada mes hacemos Hora América, gracias a la colaboración entre Casa de América y Radio Exterior de España. Y hemos iniciado esta temporada con este programa especial dedicado al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti en el 20º aniversario de su muerte. Tenemos más invitados y nos acompañan ahora Mariela Vesubieski, productora del documental Jamás leí a Onetti, y Claudio Pérez, comisario de la exposición Reencuentro con Onetti 20 años después, que se va a inaugurar el próximo 25 de septiembre aquí en Casa de América. Con ellos vamos a hablar a continuación. Por supuesto, uno de los aspectos más valiosos de la colección que archiva la biblioteca son los manuscritos. Pero hay un papel dentro de esos manuscritos que para mí es fascinante, que es un mapa de Santa María, hecho por el propio autor y en realidad desechado, considerado que no reflejaba la Santa María real, por no decir ficticia. Onetti dijo una vez: Santa María no existe más allá de mis libros. Si existiera realmente, si pudiera vivir o viviera allá, inventaría una ciudad llamada Montevideo. Yo creo que en realidad podemos invertir los términos y decir... Estamos escuchando parte de ese documental Jamás leí a Onetti, en realidad el principio de este documental, que es un homenaje audiovisual al escritor en el que se recrea parte del legado onettiano con testimonios de su viuda Dolly Onetti, que participa en este programa, también de los escritores Eduardo Galeano y Antonio Muñoz Molina, los periodistas Juan Cruz y María Esther Gilio y el director de la Biblioteca Nacional de Uruguay, Tomás de Matos, así como los dibujos del artista uruguayo Tunda Prada y la música original de Fernando Cabrera, con la colaboración especial de Jorge Drexler. Y decíamos que Mariela Vesubieski de Tornasol es la productora de este documental. Bienvenida a este programa especial, gracias por acompañarnos. Pues queríamos saber datos, cómo se llega a la idea de rodar un documental, Jamás leí a Onetti, y con todos estos personajes, ¿no? Bueno, estaba planteada ya la exposición de Alcalá de Henares, y que eran los 100 años del nacimiento, sí, de Onetti. Entonces, comentando con uno de los organismos que apoyaba, diciendo que no había ningún documental sobre Onetti, y en particular yo y el director tenemos una relación muy especial con Onetti y con Dolly, porque Onetti fue actor en nuestra primera película, en mi película como productora y en su primera película como realizador. La película era una historia muy graciosa porque Onetti, desde que se fue a Uruguay, nunca regresó. Y entonces en la ficción nosotros lo hacíamos regresar y lo secuestraban. Entonces vinimos en el 92, o sea, hace mucho tiempo, vinimos aquí a filmar como un testimonio que se conseguía recuperar a través de los secuestradores. Era, digamos, toda una alegoría con el Uruguay recién vuelta a la democracia, etcétera. Y fuimos a grabarlo a casa de Dolly y Onetti, y así los conocemos a ambos. La anécdota es muy graciosa porque nosotros vinimos a Madrid especialmente desde Montevideo a hacer eso, y entonces todos los días llamábamos a Dolly a preguntarle si hoy podíamos ir a grabarle, y yo le decía: no, hoy no va a ser, porque hoy se levantó de mal humor, hoy no va a poder ser. Hasta que un día llamábamos, aparte no había móviles, llamábamos, me acuerdo, vivíamos en casa de una amiga,
y que vivía cerca de la Marina, de la Plaza de la Marina, tal. Íbamos hasta Sol a un teléfono público a llamarla a Dolly, el teléfono público, y para Dolly ver si decía, sí. Dolly decía, bueno, quizás en 2 horas, llamen en 2 horas, y nosotros nos comíamos otro bocata de calamares en la Puerta del Sol y seguíamos esperando hasta que un día dijo, vengan, y ahí nos fuimos con nuestra grabadora. De hecho, yo hice cámara, que no soy cámara ni nada por el estilo, porque éramos nosotros 2 nada más, y bueno, y ese recuerdo es impagable. Entonces, cuando quisimos hacerlo era, digamos, un tributo personal, además de que consideramos que es uno de los grandes artistas uruguayos de aquí, de todas las épocas, y yo soy uruguaya. Sí, es que, perdón, esto es un dato Mariela, importante. porque sí, se me ha olvidado decir, no sé, como lleva tantísimo tiempo aquí en España y nosotros, afortunadamente, con mucha producción por Tornasol, la última película, y esto es un paréntesis en Onetti, es Betty Boo, que se acaba de estrenar, nos daba la sensación de que todo el mundo ya sabía que era uruguaya, pero efectivamente está muy bien que lo haya dicho. Sí, entonces, bueno, era una especie de tributo personal, y bueno, y la relación con Dolly la habíamos mantenido a lo largo de los años, y entonces sí nos facilitó y abrió las puertas, y creo que la idea le gustó de que fuéramos nosotros los que hiciéramos el documental. Bueno, Dolly luego lo dirá. Y el reto fue hacer el documental sin que, salvo la pequeña imagen que habíamos grabado nosotros mismos, en las cuales Onetti no hablaba, sino que nada más que miraba a cámara, el reto fue hacer un documental sobre Onetti en los cuales la gente hablaba de Onetti, pero no tuviéramos Onetti hablando de Onetti, salvo a través de una grabación que le hacía María Esther Siglio, que es una periodista uruguaya, y en la cual, de ahí nace el título, en la cual cuando le pregunta, por eso me hacía gracia cuando decía que Onetti casi no corregía, María Esther le pregunta qué pensaba Onetti cuando volvía a leer Onetti, y él decía, jamás leí Onetti. Lo cierto es que sí que consiguieron, bueno, a nombres muy importantes, ¿no? Después, en fin, después de la labor esta de las llamadas continuas para hacerlo, pero no todos los documentales tienen a Eduardo Galeano, a Antonio Muñoz Molina, a Juan Cruz, bueno, el director de la Biblioteca Nacional, que hemos dicho que es allí donde están también donados todos los escritos de Onetti, así que armaron, ¿no?, muchos interesantes personajes para dar como esa visión con peso, ¿no?, de la obra de Onetti. Sí, la verdad que lo que teníamos claro es que queríamos que fueran gente muy cercana a Onetti. Creo que es como un núcleo, aunque había mucha más gente que lo quería y que sabía muchísimo de él, la línea, y tenemos millones de horas grabadas también que nos usaron, incluso grabamos en todo el congreso que se hizo sobre Onetti, pero fuimos para un lado como más afectivo y como de gente que había convivido y vivido anécdotas y situaciones con él, porque nos parecía que era como ese Onetti más humano, el que se conocía menos, y de hecho yo realmente quedé muy contenta. Es una de las producciones que he hecho que realmente me ha dejado muy satisfecha, porque las veces que lo pusimos a la gente joven le daban ganas de leer Onetti. Entonces lo pusimos en Uruguay y todos los jóvenes decían, uy, yo nunca leo Onetti y me da ganas de leer Onetti. Y digamos, bueno, entonces 100% del objetivo del documental estaba logrado, ¿no? Es lo que también estábamos hablando, ¿no?, que hay que incentivar para que efectivamente la gente lea Onetti, que quizá tiene esa imagen de la que hemos estado hablando, que aleja un poco, pero luego hay que entrar, y yo creo que el documental realmente es una forma muy, muy buena de entrar ahí en la figura, y se puede ver. Sí, está en una página que se llama Filmin, que es una página donde se pueden ver películas. Se puede abonar o puede comprarse la película por una vez. Y luego, básicamente ahora en ese momento es donde se puede ver.
y estuvo en el Festival de Málaga y también le pasaba eso a la gente que no conocía la obra de Onetti, a través de las anécdotas y de cosas muy divertidas que cuenta Galeano, Juan Cruz o el propio Muñoz Molina. Sí, la gente le dan muchas ganas de abrir un libro. También me hacía gracia porque había una de las cosas que cuenta Galeano, creo que es, que en algún momento de lo que cuentan de la diferencia, lo que estaban hablando de la diferencia del tipo de literatura de Vargas Llosa y de Onetti, ¿no? Y como Onetti era consciente de la forma distinta de escribir, ¿no? Entonces, que creo que, no sé si fue el premio Rómulo Gallegos, que lo ganó la Casa Verde frente a Junta Cadáveres, ¿no? Sí. Sí. Entonces, que una vez Onetti y Vargas Llosa se encuentran y Onetti le dice, y nuestras dos obras hablaban de un prostíbulo, pero la suya tenía música. Bueno, y era como una gran síntesis, ¿no? De lo que, bueno, de la diferencia, ¿no?, literaria entre los dos escritores. Las canciones que gustan traer consigo los inmigrantes. El pasado tiene tiempo y el ayer se junta allí, mitad de la buena estación. Un puñado de tierra natal, lejos, sus miradas, un dedo, un gesto en la cara. Dos distintas horas, los dos parajes, moviendo de vez en cuando sus coros, sus trajes claros. Mi salvación, salto en el abismo, cuerpo alargado, extremo sus vestidos. Dije que sí, la palabra al fin encontrada, con tanta alegría y amor. Viajar a la locura y volver, tal vez fuera el fin de este viaje. Un sabio temerario es aquel que suma cautela y coraje. Viajar a la locura y volver, tal vez. Esto también es ya el final prácticamente de Jamás leí a Onetti, de este documental, que como decíamos también contó con esta colaboración especial de Jorge Drexler, recordemos también uruguayo, que se sumó a toda esta gente que participó, ¿no? Sí, Fernando Cabrera, que es el músico que hace toda la banda sonora del documental, también fue el músico del dirigible, o sea, veníamos un poco todos juntos recorriendo, y es una especie de onetiano, o sea, adora, es un fan increíble de Onetti. Dice que siempre le ha inspirado. Y entonces en el documental a mí me parece que la charla que tienen Cabrera con Drexler en cuanto a la escritura musical y a la forma de escribir, como que resonaba en la parte creativa de la creación a la hora de escribir. Y entonces por eso el paralelismo de una cosa de dos autores muy exitosos, porque Fernando en Uruguay es uno de los grandes autores y Jorge a nivel más internacional, tenían como una relación, cómo escribían música y cómo escribían música a mano, que se juntaba, como Onetti también escribía a mano. Entonces eso era un poco el pasado y el presente de la creación, ¿no? Pues ahora el presente es esa exposición de la que hemos venido hablando desde el comienzo de este programa especial sobre Onetti, que se llama Reencuentro con Onetti 20 años después, cuyo comisario es Claudio Pérez, y que ya hemos dicho que se va a inaugurar este próximo día 25 de septiembre, precisamente con un diálogo entre dos de nuestros invitados, de Toli Onetti y también del propio Claudio Pérez. Es nuestro último invitado y queríamos que nos hablara también de esta exposición, que hemos dado ya algunos datos donde van a ver esos objetos personales
sus primeras ediciones, traducciones, libros dedicados, en fin, prácticamente como nos decía Dolly, ha vaciado la casa y va a estar aquí en Casa de América. Bienvenido, Claudio, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que esta exposición, que también somos comisarios conjuntamente con Raúl Manrique, trata de reunir el ámbito más privado y personal de Juan Carlos Onetti, ¿no? Esto forma parte del material que exhibe, gracias a la gentileza de Dolly, forma parte de la colección del Museo del Escritor. El Museo del Escritor es una colección privada que tenemos destinada a mantener la memoria personal de los autores. O sea, la obra de los autores está siempre estudiada por universitarios, por especialistas, por escritores, pero a nosotros nos parece que los escritores, la literatura en sí, enriquece y mejora mucho nuestras vidas, con lo cual nos parece, dentro de nuestra nuestras modestas posibilidades, importante tratar de mantener su memoria personal, ¿no? Entonces esta colección tiene eso, y en el caso de Onetti, bueno, es particularmente importante, ¿no? La exposición indudablemente que hacemos en conjunto con la Casa de América, que tan gentilmente hemos trabajado y han aceptado este proyecto, se enmarca dentro de lo que hemos dado en llamar el Centro de Arte Moderno al cual pertenezco, Año Onetti, ¿no es cierto? Por los 20 años hemos hecho una serie de homenajes desde el comienzo del año y que se siguen realizando hasta fin de año, y también conexo a la exposición realizamos una mesa redonda sobre Santa María, precisamente, que se va a hacer aquí en la Casa de América el 10 de octubre, y la idea es esta, de acercarse a Onetti personal. Obviamente está su obra literaria, están sus libros y demás, pero a mí no me parece lo más valioso, porque yo siempre digo, bueno, las primeras ediciones uno con tiempo y dinero siempre las puede conseguir. En cambio, esa notita en broma que le escribía a Dolly, o esas cuartetas rimadas en broma que él escribía, cosas que ponía en los libros dedicados que también muestran sus afectos, las correspondencias, digamos, y todo su entorno, ¿no? Las tarjetas que colgaba atrás de su cama, digamos, la idea es eso, dar un acercamiento pleno al Onetti personal, ¿no? Que yo creo que su figura es una figura ya mítica casi. ¿Y cómo convenció a Dolly de que participara en esto? Bueno, no es convencerlo. Con Dolly somos muy amigos hace muchos años y bueno, ella entendió que esos objetos se valoran en forma muy importante y se los exhiben. En realidad, ella, a diferencia, igual que Onetti, a diferencia de otros escritores que tienen un ego impresionante, cuando nosotros empezamos a darle valor a esas cosas que fueron, Dolly me dijo varias veces, pero ni Juan ni yo pensamos que esto jamás podía interesarle a alguien. Entonces, pero sin embargo, ella conservó una cosa que a mí me parece importante, conservó prácticamente todo, pero lo conservó porque era Juan, como dice, porque era de Juan. O sea, ella no lo conservó para venderlo a Princeton, ni porque consideraba que cada cosa era valiosa, sino están hasta las pastillas que comía Onetti, los 2 paquetes que no llegó a consumir, están guardados. Y ella lo guardó tantos años porque era de Juan, ¿no? Yo creo que es un privilegio que tuvo Onetti tener a alguien que lo amara tan profundamente hasta estos días, ¿no? Y realmente por eso es un acto de confianza que nosotros valoramos enormemente, el hecho, porque nos vamos a acercar al mundo de Onetti, pero también es su mundo, ¿no? Es su vida, claro, son los muebles de su casa, suya, ¿no? Entonces realmente valoro enormemente la confianza que ella ha tenido, y ha sido un privilegio tener a disposición el archivo para seleccionar el material. Cuando uno hace estas exposiciones, generalmente el problema que tiene es encontrar el material, y acá el problema era qué material desechar, porque había tanto y tan importante que yo creo que realmente, no sé, con toda la honestidad digo, yo creo que es la exposición que a mí me encantaría ver de un autor que yo quiero, ¿no? Eso es como yo la definiría. Yo no puedo prever lo que la gente va a ver o va a sentir cuando vea la exposición, pero sé que está hecho con mucho cariño, ahí está Onetti en esas cosas, y para mí sería muy emocionante, si ese autor significa algo para mí, ver esas cosas.
¿Y hay posibilidad de que después de la exposición se mantenga de alguna manera? ¿Ustedes van a tener el Museo del Escritor algo incorporar? En el Museo del Escritor tenemos siempre una parte exhibida de Onetti, tenemos varias piezas exhibidas. Lo que pasa es que ustedes van a ver aquí la sala Frida Kahlo de la Casa de América, es una sala grande, va a estar bien completa y habría mucho más material también, con lo cual nosotros no tenemos capacidad expositiva de tenerlo permanentemente exhibido. Por eso valoramos mucho esta aceptación que hemos tenido por parte de la Casa de América, este trabajo en colaboración que venimos realizando, porque nos permite sacar parte de ese material y que no quede solo para nosotros o para Dolly, sino poder compartirlo con el público, poder compartir esas pequeñas historias que se vinculan a cada uno de los objetos. Pues es el momento también de que si estamos ya con los 4 invitados a este programa especial recordando y dedicado al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti en ese 20º aniversario de su muerte. No sé si Dolly quería añadir algo con respecto a la exposición. Estoy muy emocionada y sé que va a ser difícil para mí verlo porque es una reconstrucción del pasado, ¿no? Claro, no, y hablaba también de esa minuciosidad, ¿no? De usted haber guardado todo durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Bueno, los manuscritos más que nada, Juan tiraba todo al canasto, para matarlo. Bueno, pues le van a deber, le debe a usted prácticamente el 90%, ¿no? O el 50% de su obra, ¿no? No le importaba, él escribía y chao. Y para Eduardo Becerra, exposiciones como esta ya sé que es desde el punto de vista personal, pero no en cuanto a la obra literaria. No, pero a mí me parece que es una iniciativa, vamos, todo lo que sirva para mantener ese recuerdo, habla de los documentales, una exposición como esta, me parece imprescindible. Y a mí particularmente me emociona también mucho porque para mí también Onetti fue una experiencia lectora muy personal. O sea, no solo yo decidí, yo siempre digo que donde estoy ahora se lo doy un poco a Onetti, porque bueno, yo leí su obra, me encantó, empecé a trabajar con ella y luego, bueno, pues esto me llevó a poder hacer una carrera, etcétera, ¿no? Pero la leí como algo, bueno, pues como cuando te gusta algo mucho, ¿no? Que parece que está escrito para ti. Entonces, para mí, o sea, no solo fue una experiencia académica o de profesional, no fue. Y entonces en este sentido toda esta parte tan personal, tan íntima, yo no soy una persona muy fetichista con escritores, etcétera, nunca lo he sido, pero en el caso de Onetti es muy distinto. Tengo muchas ganas de verla y me encantará seguro. Y para Mariela lo mismo, si hubiera habido, ¿no?, en ese momento esa exposición, se hubieran incorporado, aunque el hecho de que por fin le recibiera, eso fue importante. No, sí, a mí también me encantó cuando me invitaron, realmente hice el hueco, lo aparté así como oro en polvo, porque realmente es algo que le tengo mucho cariño y creo que también, como dice Eduardo, fue el comienzo de mi carrera y creo que también le debo mucho haber hecho cine a Onetti. Quería contar nada más una anécdota muy graciosa para que vean lo onetiano que era el director del documental. Los dibujos a que tú aludías en realidad son de Tunda Prada, que es un artista... Sí, ya me confundí. Sí, que es un artista fabuloso, que incluso hizo un cómic para la exposición. Perdóname, no sé si he dicho quién era el director. Pablo Dota. Creo que se nos había olvidado a mí en este caso, lo siento. Entonces, por eso quería que vamos a repetirlo. Pablo Dota, que es el director, le pidió a Tunda Prada, que además es el primo de Drexler, por eso son coincidencias en la vida. Bueno, es que Uruguay es muy pequeño. Son poquitos, ¿no? Tiene que haber muchas relaciones familiares. Y además, Tunda, la casualidad que había hecho un cómic para la exposición de Alcalá de Henares, era uno de los que había hecho uno de los cuentos en cómic. Pero entonces le pidió que hiciera Santa María, que la fuera dibujando a medida que avanzaba el documental, dibujando Santa María, para que al final había una metáfora, se quemaba Santa María, un poco a raíz de lo que escuchamos de que Santa María no existe, sino que es alguna invención. Entonces hace este dibujo de casi 2 metros cuadrados, maravilloso, era 2 metros por 2 metros, creo que tenía como casi 4 metros cuadrados a lápiz, hecho a mano, y lo queman en toma.
Entonces, digo, yo no fui yo estaba en Madrid, Pablo fue que fue a Montevideo, y cuando vuelve vemos el material, tal, digo, qué maravilloso, esto tenemos que enmarcarlo, No, lo quemé. Digo, pero ¿cómo lo quemaste? Onetti hubiera querido que lo hubiera quemado. Bueno, la verdad es que hubiera estado bien haberlo conservado. Estamos llegando ya al final de este programa especial dedicado al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti en este aniversario, 20 años de su muerte, y vamos a terminarlo también con esa invitación a que visiten la exposición, que es lo más próximo, porque ya hemos hecho esas invitaciones a que por favor se acerquen y lean a Onetti, y ahora que vean también el documental. El 8 de octubre creo que pasa en Casa de América. El 8 de octubre. Pues mira, esa es una buena noticia. Vamos a recordarlo, que se puede ver Jamás leí a Onetti el 8 de octubre. Sí, creo que contaremos con la presencia de Muñoz Molina también para presentar. Pues es un avance y es una forma también de acercarnos a esa figura que ahora va a mostrar su lado humano, como decíamos en esta exposición. Reencuentro con Onetti 20 años después. Sí, yo quería comentar también que hablando del tema de los vídeos, vamos a pasar en la sala, en la cámara oscura que está en la planta baja de la sala, se van a pasar 2 documentales muy pocos conocidos de Onetti y además unas grabaciones inéditas que realizó Dolly, ¿no? Y todo yo creo que la mayor importancia de la exposición está en lo que yo decía, que no solo es la exposición de los objetos, sino cada cartel, cada cosa refiere la historia, lo que Onetti hacía, lo que Onetti decía y demás, con lo cual es un acercamiento bastante interesante. Yo, por supuesto, invito a que la gente lea Onetti. Yo, lo hemos hablado siempre, no tengo la visión tan... no diría pesimista, pero digamos de Eduardo, en el sentido de que indudablemente un autor tan importante nunca tiene el reconocimiento que debería tener, pero Onetti tiene una obra 20 años después, cada vez está más vigente, sin un aparato que la defienda y sin él personalmente que lo defendiera cuando estaba vivo, ¿no? Entonces es una fortaleza que estoy convencido de que con el tiempo crecerá en reconocimiento e importancia, pues se está sosteniendo la obra sola, ¿no? En otros casos, que son autores que lo vemos todos los días en los diarios, que dan entrevistas, que dan conferencias. Onetti no lo hizo en vida y hace 20 años que no está con nosotros y la obra sigue, cada vez tiene más lectores, con paso lento pero firme, como hace la buena literatura. ¿Su acercamiento a Onetti cómo fue? Bueno, no lo sé. No lo sé, indudablemente. Yo no tuve la suerte de conocer personalmente a Onetti, lo había leído, pero yo siempre le digo a Dolly, donde estás vos está Onetti, ¿no? Y entonces a través de tantos años de relación con ella, hace muchos años que veraneamos juntos, estamos siempre en contacto y demás, y uno siente la presencia de Onetti. Entonces a través de esto hemos dibujado un mundo impresionante, porque agarramos un cuadro y dice, claro, este fue cuando Juan fue a ver a este pintor y demás, y todo esto. Entonces, el acercamiento personal no lo tuve con él porque yo no lo conocí, pero a través de Dolly es un acercamiento de punto de vista extraordinario. Y literariamente, bueno, no recuerdo exactamente cuando leí su primer libro, pero indudablemente es una lectura que es más, en estas últimas vacaciones he vuelto con motivo de la exposición a releer La vida breve, ¿no? Pues quizás esa sea su recomendación. Te digo, estamos aquí recomendando para acercarse. ¿Cuál recomienda? La vida breve, para empezar, no. Yo El Pozo, Los Adioses o El Astillero. Y no sé si Mariela Vesubieski quiere hacer alguna recomendación. Mi primera lectura de Onetti fue El Astillero. Con esa nos quedamos entonces. Pues ya lo saben nuestros oyentes, por favor, acérquense a la figura otra vez de Juan Carlos Onetti. Tienen muchas posibilidades de hacerlo. Aquí hemos hablado con nuestros invitados de cómo hacerlo. Si están en Madrid o se acercan por Madrid, pueden venir a Casa de América a ver la exposición o también acceder a ese documental, leer a Onetti y contribuir también a que esa figura se siga expandiendo. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados
También a los técnicos, a Fede Lasauca y a David Velasco, que han estado aquí en el control de sonido desde Casa de América, Israel Doncel, responsable de medios de comunicación de Casa de América, y nosotros volvemos próximamente en octubre con un nuevo programa de Hora América en Casa de América. Gracias a todos.